Tenía 5 meses la niña. La madre la metieron en la cárcel, yo me quedé cuidándola, estuve 2 años, a los 2 años, el mismo día que se fue este hombre que yo me iba a casar con él, vino la madre para llevarse a la niña a la cárcel. La niña la tenía yo, ella me decía mami, ¿no? Que aún todavía tenemos relación porque tengo los papeles arreglados, pero bueno. Entonces quiero decir que el Señor nos hace pasar por pruebas para fortalecernos. O porque nosotros queremos algo que no es lo que nosotros queremos, que es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y hoy quiero compartir sobre la oración. La oración, según Mateo, dice, orar, tenemos que orar en todo tiempo, ¿no? En la Biblia hay 66 versículos que hablan de la oración. Cuando Ana oró, cuando Dios estaba orando y los discípulos estaban durmiendo, etcétera, etcétera. Y os animo a que los busquéis, así ya leemos la Biblia. Y sabiendo y tenemos que saber que tenemos que clamar a Dios que Él nos ayuda, ¿no? En todas las necesidades tenemos que orar. Pero cuando se está pasando por mal tiempo, por pruebas, enfermedades, etcétera, estamos cansados, agobiados y sabiendo que Él nos ayuda, ¿no? Pero estamos tan cansados, tan agobiados, ¿no? Que no vamos a la fuente que es Dios, ¿no? A clamar y a que Él nos ayude. Yo me acuerdo de mi madre, ¿no? Que cuando estaba enferma le decíamos, vamos a ir al médico. Y nos decía, es que no tengo ganas. Y le contestábamos, pero es que al médico no se va con ganas. Y en estos días, que yo estoy pasándolo mal, me acordé de mi madre, que sabiendo dónde tengo que ir, a la fuente donde tengo que ir, no voy. ¿Por qué? Porque el enemigo también entra en juego y viene a traerte cosas a tu mente, el por qué tenías que haber hecho, por qué no hiciste esto, y ya te trae recuerdo hasta de tu niñez si hace falta, ¿no? Como hija, como madre, como esposa, ¿no? En este caso como madre, porque tú le tenías que haber dicho, porque tú le tenías que haber hecho, ¿no? Y es cosas del enemigo, ¿no? Porque Dios tiene el control de todo. Sí que es verdad que tenemos que recurrir a los hermanos que tenemos para que nos ayuden en oración, ¿no? Y pedirle que oren por nosotros, ¿no? Porque las situaciones, ya os digo, que no sé si a vosotros os pasa, nos cuesta. Sabemos que tenemos que ir a buscar a Dios, sabemos que no tenemos que clavar de rodillas y orar, pero no vamos. A mí me pasa que cuando oro, Dios lo revoluciona todo, ¿no? Cuando clamo, entonces algunas veces tengo miedo a orar porque veo que como Dios se mueva, lo revuelve todo, ¿no? Pero bueno, pero que tenemos que tener esa paz siempre, ¿no? Porque aunque no vayamos a Dios, Dios nos da esa paz, porque si conocemos a Dios y estamos con Dios, y bueno, yo he hecho esto, pero al final no estoy leyendo nada. Tenemos esa paz porque conocimos a Dios, estamos con Dios, y aunque vengan pruebas, vengan cosas a nuestra vida, si estamos agarrados a la roca, que es Cristo, nadie nos va a mover. Lo pasemos mejor, lo pasemos peor, pero nadie nos moverá de la roca. Y vuelvo a repetir, viene el enemigo diciéndonos lo que podíamos haber hecho bien, que no lo hicimos, y nos trae recuerdos hasta de nuestras madres, de cuando éramos nosotros jóvenes, de cuando estuvimos, cómo estuvimos y demás, pero eso sí lo tenemos que rechazar en el nombre del Señor. Y como podamos, aunque sea decirle, Señor, aquí estoy, haz tú, porque yo no puedo. Porque hay situaciones que se nos escapan de nuestras manos que no vamos a poder hacer. Y la situación es que mi hija se ha ido de mi casa con 18 años, algunos lo saben, otros no. No tiene edad, no está preparada, no tiene trabajo, pero lo decidió. Yo con 18 años ya, hasta 17, antes de los 18 tenían las normas en mi casa. A partir de los 18 ha decidido ella. Me queda esperar que el Señor la vuelva, porque ella conoce hasta una iglesia, sabe lo que es Dios, y yo sé que Dios la va a recuperar, porque ella ha estado conmigo en las iglesias, hemos estado también visitando centros, hemos estado
no conoce de Dios, pero sabe lo que puede hacer Dios en la vida. Amén. Porque ha estado en los centros de rehabilitación, hemos pasado 2 o 3 días, y sabe cómo han llegado las personas, y después hemos vuelto a la semana y ha visto el cambio, ¿no? Porque hasta ella le ha dicho, mamá, ¿y este es el que entró cuando estábamos aquí? Entonces ella sabe dónde tiene que ir, ¿no? Pero ahora está en la rebeldía, ahora está en el que yo soy, yo puedo, y todo eso, ¿no? Y entonces, por mucho que tú le digas, ya viene, como nosotros solemos decir, con la escopeta cargada. Lo único que tenemos que hacer es esperar en Dios, orar, y que ella vuelva a donde tiene que volver, cuando ella quiera. Y recordarle cada día que estamos ahí, ¿no? Que si lo está pasando mal, porque ella se ha ido a Villa García a vivir, que estamos ahí. Y nada, y decirle que en Isaías 43:3 pone, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos reseco, derramaré de mi espíritu sobre tu descendiente y mi bendición sobre tu hijo. Aquí el Señor nos está diciendo que va a derramar la bendición ya no solamente en nosotros, ¿no?, sino en nuestro hijo. En este tiempo que he estado yo, que ya hace 2 meses que se fue, pero el otro día leyendo los WhatsApp, yo decía, Señor, me tengo que quejar y no me tengo que quejar. Porque hay personas que lo pasan peor que yo, porque estaba Antonia escribiendo de lo del hijo, y yo decía, tú tienes el control. A mí me queda seguir haciendo lo que tú quieres que yo haga, seguir agarrándome a la roca. Yo tengo la paz de Dios, porque si no tuviéramos la paz de Dios, hay cosas que no podríamos vivirlas ni soportarlas, ¿no? Pero con la paz de Dios es una cosa que no se puede explicar, pero el que la tenemos sabemos lo que es, ¿no? Que aunque estés pasándolo muy mal, tienes esa paz en tu corazón, ¿no? Y nada, y dejarle eso, que a mí hay tiempos que me cuesta orar. No sé a los demás, a lo mejor los demás son especiales, pero yo en estos tiempos me cuesta de irme, clamar a Dios, aunque coja la Biblia, la dejo, pero no, yo le digo, Señor, aquí estoy. No me sueltes de tu mano, que yo estoy aquí. Pero sé que la última palabra la tiene Dios. Amén. Que el hombre hace y Dios hace lo que hace el hombre, porque si no es de la voluntad de Dios, Él lo va a hacer de otra forma. Entonces, si estamos peleando y a lo mejor peleamos contra un muro, porque no es lo que Dios quiere, pues hay que dejar a Dios que sea Dios el que obre. Amén. Ahora solamente pedirle pues que me tengáis en sus oraciones, a mí y a Alberto también. Bueno, a Alberto y a mí, que el burro va después, y nada más. Amén. Señor, te doy gracias, Dios mío, por este tiempo, Padre. Y ahora ponemos también la palabra delante de ti, Dios mío, para que tú vayas delante de ella, Dios mío. Y que seas tú, Dios mío, el que nos habla en nuestros corazones, Padre, para que tú te lleves la gloria y la honra en esta mañana. En el nombre bendito de tu Hijo. Amén. Amén. Gracias, Irma. Gloria a Dios. Solo tenemos que esperar. Lo dijo Irma. Que es difícil. Que es lo difícil, ¿no? Decía mi madre y mi abuela, que hablaba mucho con refranes, el que espera, desespera. Pero nosotros tenemos en quién descansar, ¿no? Y yo creo que Irma lo ha dicho con esa intención, porque no esperamos en vano, no esperamos por cosas que son ilusiones o que son utopías, fantasías, sino que esperamos por la verdad establecida por Dios. Venía a mi mente mientras Irma estaba hablando, y también en la palabra, en la alabanza y en los textos que venían a mi corazón acerca del sufrimiento del pueblo de Israel. Estos domingos pasados estuvimos hablando sobre Samuel, Saúl, David, pero en el tiempo de Jeremías y en el tiempo de Daniel, el pueblo fue muy terco, muy tozudo, y aún a pesar de estar escuchando la palabra de Dios con advertencias muy claras, específicas, no por un día, no por una semana,
no por meses, sino por años. Tuvieron a Jeremías como inmundo y como un profeta falso, ¿no? De hecho, fue uno de los profetas, creo que más castigo recibió de parte del pueblo. Incluso al final del cumplimiento de sus profecías fue llevado incluso cautivo también por su propia, sin querer ir a Egipto, aún habiendo él profetizado de que no se fuera allá, porque allá solo esperaba peste y solo esperaba muerte y solo esperaba destrucción. Sin embargo, hubo un pequeño grupo de personas que siguieron siendo tozudos y siguieron desobedeciendo la palabra de Dios y arrastraron y llevaron a los pocos que quedaron en Jerusalén. Y aquellos que marcharon al cautiverio, Daniel lo dijo muy claro, y también Jeremías, que pasarían 70 años antes de que el Señor les hiciera volver a su tierra. 70 años para que se cumpla una promesa, una palabra de Dios. Hay que esperar. ¿Sabes qué? El tema del pueblo de Dios es que aquellos que tenían a Dios en su vida y aquellos que comprendían las palabras de Dios y tenían temor de Dios esperaban, pero no solo por ellos mismos, sino por su remanente, por aquellos que habían de volver a su tierra, porque no se conformaban, aunque los habían despojado de su tierra, aunque los habían despojado de Jerusalén, aunque habían destruido el templo y todas las cosas que allí había que ellos consideraban santas y que ellos consideraban de parte de Dios, sabían que Dios estaba con ellos también en Babilonia, estaban con ellos también en cualquier lugar, porque lo único que no podían esclavizar y robar los demás era su fe. Yo no sé a ti quién te puede robar la fe, pero sé que hay muchas cosas que intentan hacerlo. Amén. Hay muchas cosas que intentan que nosotros cambiemos de actitud. Cambiemos de actitud para con Dios, cambiemos de actitud para con la congregación, cambiemos de actitud para con los hermanos, cambiemos de actitud para con la familia y nos volvamos a fábulas, a cuentos y a historias de este mundo que solo nos van a querer apartar del camino de Dios. Por eso la escritura que hoy elegí para lo que os quiero compartir viene en Efesios capítulo 5 y nos habla de ser imitadores de Dios. Porque a través del tiempo las palabras de Dios han sido sí y amén. Por eso que pase lo que pase y estés pasando lo que estés pasando, porque todos en situaciones y nosotros no vamos a ser menos, ¿verdad? Cualquier persona tiene circunstancias adversas, situaciones difíciles, momentos familiares complicados, tanto económica como de salud, como familiarmente, etcétera. Ya sabemos los problemas. Aquellos que hemos vivido más de 30 años ya conocemos lo que es sufrir, ¿no? Y lo que es pasarlo mal. Pero también reconocemos que aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador hemos podido salir de todas estas historias más que vencedores. Hemos podido esperar en Dios, no esperamos por esperar, esperamos en Dios. Y lo que sí tenemos que entender y lo que tenemos que saber es que tenemos que esperar en su palabra. No podemos equivocarnos, no podemos pensar, no podemos actuar ni, pues obviamente utilizar a Dios de cualquier manera y para nuestros propios fines nada más. Debemos someternos a Él en su justicia y en su verdad. Por eso Efesios 5 dice de esta manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay una realidad muy clara y hay algo muy plausible en la vida de un cristiano que tiene que enfocarse. En cualquier momento de su vida tiene que enfocarse, así como los israelitas cuando estaban siendo desterrados, cuando los que quedaban, ya no te digo ya los que murieron porque murieron allí, pero los que quedaban y los que fueron llevados para Babilonia y los que quedaron allí, muchos de ellos no habían transgredido la palabra de Dios. Habían permanecido fieles, pero habían sido
les había tocado el mal que gran parte de su pueblo había estado constantemente haciendo e involucrándose en él. Pero ellos permanecieron fieles y fueron constantes a esta verdad. Quisieron ser imitadores de Dios, quisieron escuchar sus palabras, y muchos tenían temor de Dios cuando el profeta Jeremías hablaba. La gran mayoría no, pero ese pequeño remanente, dice la palabra de Dios, y si vosotros la podéis leer sin problema ninguno, cuando queráis, cómo volvieron, dice el Señor, estaba dispuesto a eliminar a todo ese pueblo que había marchado para Egipto, al pequeño remanente que quedó en Jerusalén después de haber sido arrasado y después de haber sido advertido por el propio Señor a través de Jeremías que quedaran allí, que volvieran a reconstruir desde el principio, pero se negaron. Incluso mataron, asesinaron a los que había dejado Nabucodonosor allí para poder gobernar lo poco que quedaba. Pero ellos se fueron pensando que los enemigos de Dios, los egipcios, les darían cobijo y tendrían más suerte que protegiéndoles Dios. Graso error. Pero la palabra dice al final que solo vino un puñado de ellos, un pequeño remanente de aquellos que se fueron para allí y volvieron a Jerusalén. Nosotros queremos estar imitando a Dios, porque sabemos que Dios nos ha amado. ¿Y cómo nos amó? Dando a su Hijo Jesucristo por cada uno de nuestros pecados, de los que hemos cometido y de los que vayamos a cometer. ¿Sí o no? ¿O solo nos perdonó unos pocos? ¿Nos perdonó todos? ¿Sí o no? Por eso dice que fue ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. La fragancia de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para muchos en ese momento fue terrible, espantosa, ¿verdad? Pero delante del Señor subió como olor grato, porque se estaba produciendo una de las mayores victorias sobre la humanidad y sobre la vida de muchos de nosotros que hemos conocido a Cristo Jesús en momentos traumáticos de nuestra vida. Dice la Escritura: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esta es una de las cosas más terribles que puede pasar en la vida de un cristiano. Se congregue en una congregación de 40 personas, o de 2.000, o de 5.000, o de 100.000. Que se vuelva a la idolatría. Y te puedo garantizar que es un mal muy generado. Que se vuelva al mal. Que pensando que en él hay luz, lo único que haya sea tinieblas, como hemos dicho un montón de veces, ¿no? Tenemos que reconocer que nuestra carne una y otra vez nos invita hacia el mal. Nos invita a estar en desorden continuamente en nuestra vida. Y nos invita a hacer las cosas que deseamos, que queremos, independientemente de que sea la voluntad de Dios o no. Pero la palabra de Dios es muy clara. Y Dios nos advierte desde el principio. Hablábamos de Saúl, pero nos identificamos con Saúl porque muchas veces tomamos su actitud. Pensamos que Saúl fue una excepción porque le habló un profeta y le dijo las cosas muy claras, pero a nosotros nos ha hablado la palabra de Dios y nos ha dicho las cosas muy claras. ¿Sí o no? Y hemos hecho en ocasiones lo que nos ha dado la gana. Y la sangre del Cordero derramada ha favorecido nuestras vidas, nos ha limpiado, nos ha dado nuevas oportunidades, pero no para seguir desobedeciendo, sino para cambiar, para entender y ser, como dice la Escritura, convenientemente agradecidos a Dios. Por eso que la idolatría es algo que se mete sobre nuestras vidas, incluso dentro de la obra de Dios, dentro de la congregación de Dios. Los hombres empiezan a hacer las cosas porque sí, o porque toca, o porque quieren ser vistos, o porque quieren hacer no sé qué cosas, ¿no? Cuando Dios lo único que está queriendo es que se comporten con unas actitudes correctas, que hagan el bien, que siempre tengan en su mente y en su corazón el amor de Dios que les ha cambiado, que les ha transformado y que les seguirá cambiando y transformado hasta los días de la segunda venida del Señor. Pero lo que está claro es que el pueblo de Israel fue un pueblo idólatra hasta el extremo, y no solo en los tiempos de Moisés, que también tuvo que luchar y pelear contra eso. No fueron pocos los que escondían sus ídolos.
Pero en la época de Jeremías y en la época de Daniel era espantoso eso. Era terrible. Se vendían en las calles de Jerusalén, había puestos de compra y venta de dioses falsos. Se habían corrompido hasta el extremo. Y en nuestros tiempos, esos dioses siguen existiendo. Por eso nosotros como pequeño remanente, añadido al cuerpo de Cristo en general de la tierra, sobre la tierra, debemos de cuidar nuestras vidas. Las cosas no pasan porque sí. Y cuando pasan, siempre tiene que haber una respuesta conforme a la verdad establecida en Dios. O debía ya de estar esa respuesta en nuestro corazón, permaneciendo en la fe, siendo sólidos en la verdad y repudiando toda especie de mal, como aquí dice, avaricia, inmundicia, fornicación, truhanerías, necedades, deshonestidades y todo este tipo de cosas que lo único que hacen es contaminar nuestra vida. Sé que en ocasiones cometemos errores y el Señor está dispuesto a cambiar eso. Si corremos hacia su trono, si somos ministrados y nuestro anhelo es querer volver al camino del Señor y hacer las cosas correctamente. Pero la verdad que hay que tener esa disposición y no podemos perseverar en el error por mucho tiempo porque el tiempo pasa y es algo que no tenemos demasiado. Es algo que obviamente obra dentro de la justicia de Dios. El hombre está creado para nacer, crecer, desarrollarse en todo ese tiempo y al final presentar su vida a Dios. Morir en tu cuerpo, pero presentarte al Señor, ¿verdad? Presentar tu alma a Dios. Por eso la Escritura nos dice que no seas avaro, que no seas inmundo, que no seas idólatra, que mires muy bien cada mañana que te levantas y que mires lo que hay en tu corazón antes que Dios. Ni tu propia familia, ni tus hijos, ni tu marido, ni tu mujer, nada puede estar por encima de lo que Dios es o debe ser para ti. Amén. Porque tú dependes de ese hecho. Tu situación, tu bienestar, todo lo que Dios tenga que mover o remover, depende de esa realidad. Entendiendo de que a veces aún pasarán cosas que no entendamos ni comprendamos, ¿no? Quiero ver a aquellos que realmente amaban a Dios en los tiempos de Jeremías, que escuchaban su mensaje, pero que serían impotentes porque gran parte de la ciudad, incluso los reyes, los gobernantes, abogaban por no hacer caso a la palabra de Dios y por hacer lo que les daba absolutamente la gana. Quiero ver a aquellos hombres que esperaron en Dios y que vieron cómo los babilonios destruían no solo una vez, sino 2 veces su Jerusalén. Cómo los sometían a impuestos exagerados y cómo el rey los desvalijaba despiadadamente. No quiero ni pensar cómo aquellos hombres de Dios pudieron aguantar en su fe y pudieron mantener su corazón firmes ante el Señor, sabiendo y conociendo las palabras de Jeremías, que si no se arrepentían y si no se volvían y si no se hacían, si no daban como vencedores a los babilonios, iba a haber más mortandad. Incluso estos iban a cogerlos y los llevarían cautivos. ¿Cómo puede aguantar una persona si no es a través de la confianza en Dios y de la fe en Dios en aquellos momentos? Pues como nosotros ahora en este tiempo, en medio de tanta oscuridad, en medio de unos gobernantes que están corruptos hasta la médula, lo estamos viendo año tras año, década tras década, si no es unos son otros, los que roban al pueblo, los que se pelean entre ellos y los que solo quieren devorar la vida de la gente inocente. Lo estamos viendo. Aunque en algunos y otros países podemos vivir más o menos cómodamente, si seguimos así, las cosas no van a ir a mejor. Y siempre estamos pendientes de un hilo, que 2 presidentes de las 2 naciones más poderosas del mundo pues sean amigos o se enfaden un día y se acabe lo que nosotros creemos como
como el bien o como la paz, ¿no? Dice la Escritura que cuando digan todos paz y tranquilidad, entonces vendrá la destrucción de repente, dice la destrucción repentina. Me acuerdo de la pandemia. De un día para otro pasamos a estar en la calle haciendo lo que queríamos, a estar encerrados, porque nos prohibían literalmente salir de casa por un virus microscópico que nadie veía. Pero lo que está claro es que los gobernantes nos encerraron a todos en nuestros hogares, ¿sí o no? Por una pandemia. Imaginaros un toque de queda, imaginaros una guerra cruel, imaginaros una devastación. Te cierran el supermercado y a ver a dónde vas, a la ferretería, a comer tornillos. Uno se pone a pensar, ¿no? Y si me destrozan esta forma de vida, yo que he estado descansando en mis ahorros, en mis pensiones, en mis seguridades, y de repente todo se acaba. Esto le puede pasar a las naciones. No es del tiempo de Jeremías. Las naciones y los reinos han caído. En estos tiempos también, en los tiempos en los que vivimos. No solo podemos acordarnos de Argentina, sino de otros muchos países que sus bancos han colapsado, y España estuvo a punto hace no muy poco tiempo, donde muchos bancos quebraron y el ahorro de muchos fueron al traste. Los ahorros de toda una vida, de todo un trabajo de sudor. Por eso la Escritura nos dice algo muy importante que quiero que hoy quede en tu corazón. Nadie os engañe. Que nadie os engañe. Hablando de cosas bonitas y de cosas de historias, las cosas van a ir de mal en peor, perdonar que os lo diga. Y solo nuestra fe podrá mantenernos firmes ante cualquier situación y ante cualquier desventuranza, ante cualquier circunstancia que venga a presionar y a arrastrar y a querer destruir, en definitiva, nuestra vida. Solo la perseverancia en Dios y el favor de Dios sobre nuestras vidas nos podrán mantener a flote. Dice, nadie os engañe con vanas palabras, con palabras vanas. Porque por estas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos que desobedecen, sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios no viene sobre aquel que hace el bien, sobre aquel que busca con un corazón humilde y humillado el que su vida cambie, restaurar su vida y hacer que su vida esté conforme a la verdad de Dios. Todos conocemos nuestros errores, todos conocemos nuestros pecados, todos sabemos que no podemos ocultarle nada a Dios porque Dios lo ve todo. Le podemos ocultar algo al hermano, pero si somos sinceros y si realmente sabemos que hay Dios sobre la tierra, que vive Dios, nos daremos cuenta de que Dios sabe lo que hay cuando estamos solos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que maquina nuestro corazón? ¿Qué es lo que hacemos cuando miramos a otras personas? El Señor conoce nuestra vida. Por eso dicen, no te engañes y que nadie te engañe. No te engañes porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dice, no seas desobediente, porque la ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios ha estado, la Biblia está llena de estos pasajes. Estamos estudiando la palabra de Dios, estamos viendo constantemente que la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. Y quizás no cae de un día para otro, o nosotros estimamos que podemos aguantar sin Dios X tiempo, X años, o quizás no, quizás cae de un día para otro. En el momento en que Dios lo estipula como Él cree conveniente, lo que es importante es que cae la ira de Dios sobre los hijos que desobedecen. Y nosotros no estamos levantados para eso, no estamos levantados para que Dios envíe su ira sobre nosotros. Amén. Tú no has sido rescatado, no estás sentado en esta silla para ser un perdedor en la vida. Y solamente podemos ser perdedores si quitamos a Dios de la ecuación de nuestra historia. Solo podemos ser perdedores si realmente ganas todo el mundo y pierdes tu alma. No mires a los que hay a tu alrededor, aquellos que tienen más o menos que tú. Mira lo que tienes en tu corazón acerca de Dios y mira lo que Dios ha puesto en él y mira los favores que Dios te ha hecho y mira todo aquello que Dios es en ti
Y mira lo que eso produce en tu existencia, en tu realidad, en tu día a día, para poder comprender y entender en qué lugar estás. Es importante que entendamos esto porque dice la Escritura, no seáis pues partícipes con estos, con aquellos que deliberadamente desobedecen a Dios y que deliberadamente siempre están haciendo lo que no corresponde conforme a la verdad. Inma decía que le costaba orar. Yo creo que solo es Inma la que le cuesta orar, ¿no? A todos nos ha costado orar. A todos. Incluso ha habido momentos en los cuales sabíamos que era de necesidad vital orar y como si se pusiera un nudo en nuestra garganta, como que no había palabras para poder expresar delante de Dios. Por eso es necesario que Dios realmente vea nuestro corazón tal y como está cada día de nuestras vidas, incluso a veces sin proferir palabra alguna, que Él sepa realmente lo que estamos maquinando cada día, porque realmente si nosotros creemos que Él no lo sabe, nos estamos engañando a nosotros mismos, pero que por propia voluntad nosotros lo expongamos delante de Dios, es algo que Dios le agrada. Y le agrada de verdad, porque dice la Escritura, porque en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andad entonces como tales, como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mirad qué sencillo es estar en el Señor, bondad, justicia y verdad. Mirad qué sencillo es lo que pide Dios. Hay gente que tiene que hacer cursillos para bautizarse, hay gente que tiene que hacer no sé cuántas cosas para saber mucho más de Dios, para hacer las cosas que dice que tiene que hacer el ministro, el señor, o la persona o el hermano de turno. Tenemos que hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer y creerlo de todo corazón. Y ahí entonces dará paso a algo sobrenatural importante que no está en la mano de ningún ser humano, ni de ninguna congregación, ni de ninguna institución, por supuesto, sino que está en manos de Dios. La Iglesia está en manos de Dios. Y de la Iglesia depende, o de parte de ella depende, prevalecer en la enseñanza, en la sana doctrina, o echarse a correr por los ríos de la abundancia y del desorden, que no hay pocas congregaciones que corren por estos caminos. Estamos en los mismos momentos y en los mismos tiempos que corría el pueblo de Israel en otras circunstancias, solo que se ha extendido por más sitios. Por eso no podemos ser engañados, como decía la Escritura. Tenemos que analizar constantemente nuestro corazón. Y si en él falta la justicia, la bondad y la verdad, te darás cuenta de que estás detrás de algún ídolo, de algo raro que te han contado o de alguna película, ¿verdad?, que te han querido hacer creer. Que no te engañe. Dice la Escritura, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto es lo agradable a Dios. Dios no es complicado, nosotros lo hacemos complicado porque en ocasiones nos hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza en vez de al revés. Nosotros estamos creados a la imagen suya, pero nosotros a veces cogemos y pasamos a Dios a nuestra mente y lo moldeamos según nuestras concupiscencias, según nuestros pecados. Y todo vale. Y no todo vale. Aunque hay cosas que Dios puede restaurar y puede cambiar, perseverar en el error es dar lugar al diablo constantemente en nuestra vida. Y la palabra es una, y es la verdad, ¿sí o no? No la palabra predicada por un pastor, sino la palabra predicada por un pastor que sale de la Biblia y que se revela a través del Espíritu Santo en los corazones. Porque es verdad, vivimos en tiempos de gracia, pero esa gracia no la podemos usar para otra cosa que no sea servir a Dios y pelear contra todas aquellas cosas que vienen a contaminar nuestra vida. Y esto es para nuestro propio bien, porque como decíamos en las alabanzas que hemos cantado, en la adoración que hemos manifestado, y como dice la palabra de Dios, Él nos ama. Y para Él somos olor grato. Somos olor grato. Y constantemente Él tiene mucha paciencia y nosotros sabemos que sí.
Porque nos conocemos a nosotros mismos. Sabemos del lugar donde nos ha arrancado Dios, sabemos de dónde hemos caído. Y no importa las excusas que pongamos por el medio, sabemos que a Dios no podemos ponerle ninguna excusa ni podemos engañarlo, porque Él no puede ser burlado. Por eso dice la Escritura, vamos a parar en ese verso que hemos leído en Efesios para seguir después en el 11. En San Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo que Él es la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Si le sigues, no vas a andar en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. O sea, ¿quieres tener la luz de la vida? ¿Queréis tener la luz de la vida? ¿Queremos tener la luz de la vida? Sigámosle. Y no hay otra forma de seguirle sino haciendo su voluntad, sino poniendo en práctica su palabra. Pero es que cuesta, pero es que es total, es que esto pascual. Sí, sé que cuesta. Estoy aquí. Tengo 59 años, voy para ellos. 58. Ya me miro de reojo, me encanta. Pero lo que quiero decirte es que sé lo que cuesta. Sé lo que cuesta. Pero es lo mejor. Es lo mejor. Porque quiero tener luz en mi vida. Y porque no quiero andar en tinieblas. Y quiero seguirle. La única forma de no andar en tinieblas y de que mis ojos no se cieguen y de que mi mente no se sature y no se cauterice por el pecado es seguir a Cristo, seguir a Jesús, seguir a aquel que me dio la vida. Él es el centro de mi existencia, de mi verdad, de tu verdad, de nuestra verdad, de la verdad de la Iglesia alrededor del mundo. Si esto se transforma en libertinaje, se transforma solo en diversión o entretenimiento, acabamos sucumbiendo a la idolatría. Acabamos yendo detrás de los hombres, yendo detrás de aquellos que no merecen la gloria que le debe ser dada a Dios. Amén. Nadie puede estar en el lugar que ocupa Dios en tu vida. Nadie. Absolutamente nadie. Y eso marcará un antes y un después. Un día reté a mi mujer y le dije, haz lo que quieras, yo voy a seguir a Dios. Ella está aquí, os lo puede decir. Y eran momentos en los cuales veníamos y no teníamos absolutamente nada, ¿no? Pero teníamos que marcar nuestro camino, nuestro futuro, nuestra vida. Y no importaba si el Señor permitía que nuestra vida fuera mejor o peor. Lo que importaba es que Él estuviera con nosotros. Si había escasez o si había abundancia. Casi siempre hemos estado viviendo por fe. No sabiendo si al siguiente mes habría algo o Dios pondría algo. Sabíamos que sí, pero obviamente como seres humanos la duda siempre venía en nuestro corazón y los temores a veces venían y teníamos que apagarlos en el nombre de aquel que nos dio la vida. Y lo tendremos que seguir haciendo hasta que nos muramos. Porque el enemigo lo que quiere es que perdamos la confianza en Dios. Que las guerras, las batallas, las amenazas de los enemigos, de los invasores, de aquellos que quieren poner dioses en nuestros corazones, sean vencidas por la fe que cada uno de nosotros debe de aportar en su vida. Por eso, ¿quieres seguir a Jesús? Pues tendrás la luz de la vida. La luz de la vida te inundará. Verso 11 del capítulo 5 de Efesios dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen ellos en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Y te alumbrará la luz de Cristo. Por eso es importante tener en cuenta que la participación en las cosas infructuosas de la carne, la participación en cosas malvadas, aunque las hagan otros y las apoyemos nosotros, vienen en contra de nuestra vida, en contra de nuestra descendencia y en contra de todo lo que nosotros podamos hacer o llegar a tener. No importa lo que llegues a tener en esta vida, todo queda aquí. No importa lo que llegues a acumular, no importa las herencias materiales que llegues a dejar, están bien. Si Dios te bendice con esas cosas y puedes disfrutarlas y mantener el lugar que le corresponda a Dios en tu vida, gloria a Dios y Dios te bendigo. Pero si alguna de esas cosas te hace cambiar y te hace apartar a Dios de tu vida, cuidado, porque corres un grave peligro y no son pocos los que son arrastrados.
No son pocos los que se levantan desde la humildad o desde que se levantan o los levanta el Señor desde el polvo. Los levanta y los lleva tan alto que creen casi parecerse a Dios. Y no son pocos los que caen en perversidades. Por eso las Escrituras dicen que se levantarán en los postreros tiempos maestros conforme a sus pecados, a sus propias concupiscencias, y esto es lo que enseñarán a los demás. Transgiversarán la palabra de Dios y prenderán a la gente en lazos, como el lazo del cazador. Los usarán, los manipularán. ¿Tú crees que Dios quiere manipularte? Dios quiere que vivas en libertad total y plena para poder decidir tu suerte. Para poder decidir si sigues y si le amas, si le quieres seguir y le amas, o no. Siempre ha sido así, desde que yo le conozco por lo menos. ¿Sí o no? Pero aquellos que intentan manipular tu vida para que hagas lo que no quieres hacer, aun cuando la palabra de Dios pensamos que lo está diciendo, siéntate, ponte delante del Señor, analiza la Escritura, busca a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque lo que leímos antes es algo que se manifestará en nuestra vida. La bondad, la justicia y la verdad son lo que marcará la palabra de Dios de verdad. Aquella palabra que viene anunciada para tu corazón, para tu cambio, para que crezcas delante de Dios y para que seas un hombre y una mujer de bien, no solo para tu vida, sino para los que te rodean. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz las manifiesta. La luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice que nos despertemos. Amén. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Otra vez nos advierte y nos aconseja, párate en el camino, mira a ver lo que hay detrás, mira lo que hay al lado, mira lo que hay a la izquierda, a la derecha, adelante. Mira en qué camino estás, analiza bien tu camino. Mira, párate, escudriña. Con diligencia, dice, no lo hagas apuradamente, no lo hagas alocadamente, no lo improvises. Párate un poquito. Párate, no importa lo que estés haciendo, donde estés trabajando, no importa el lugar donde estés viviendo. Habrá un momento en el cual puedas estar a solas con Dios, digo yo. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. ¿Sí o no? Y si Dios te dice que te pares en el camino para que escudriñes tus pasos, para que realmente veas dónde están caminando tus pies, pues es por algo, ¿no? Dice, pues con diligencia mirad cómo andéis. Y ahora dice algo que creo que no tiene casi ya ni explicación. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y por qué habla de aprovechar el tiempo? Para hacer grandes cosas, grandes proezas, grandes maravillas, grandes obras benéficas, grandes no sé qué, grandes no sé cuánto. No. Eso también. Hay obras que Dios ya ha hecho para que tú andes en ellas. Hay cosas buenas que Dios ya ha hecho de antemano para que nosotros andemos en ellas. Pero Dios no se refiere a esto. Habla de aprovechar el tiempo que pasas con Él. Habla de aprovechar el tiempo de calidad que hay entre tú y Dios. Ese tiempo que es necesario al 100% en nuestra vida, porque tus ojos, mis ojos, literalmente, y mis manos y tus manos, no le pueden tocar ni le pueden ver. Es complicado a veces orar. Es complicado a veces pararte delante de Dios, arrodillarte, aunque sea en tu habitación o en un monte o donde sea, y alzar tu voz al Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella hay. No hablo de letanías, hablo de lo que hay en nuestro corazón. No hablo de oraciones sistemáticas, hechas cuadradas, ¿verdad? Que no tiene sentido, eso lo hacen los religiosos. Hablo de lo que hay en nuestro corazón, de los deseos que tenemos de servir al Señor y de los deseos que hay en nuestra vida de que el Señor atienda estas peticiones, porque no las atenderá si realmente nos inclinamos a la idolatría, si nos inclinamos a otra cosa que no sea la justicia, la verdad y la bondad. ¿Entendemos esto? Nadie está exento. Nadie. Ni el que predique con más elocuencia desde un lugar como este,
extendiendo la autoridad de Dios a través de su palabra. Ni él está exento de hacer lo que predica. Nadie. Cualquier predicación que hayas podido escuchar desde un púlpito como este o en un vídeo de los tantos que hay, solo tenemos que admirar el contenido de aquel que ha predicado, si realmente ha venido de parte de Dios, y si realmente el Espíritu Santo nos está hablando, y si realmente lo que está hablando está cambiando, tocando y impactando nuestro corazón, derribando nuestras fortalezas y rompiendo nuestra esclavitud a las cosas que sabemos que a veces nos esclavizan. Dice el Salmo 25:4, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Es un clamor necesario en nuestra vida. Y dice el Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos. Y él, dice, enderezará tus veredas. Reconócelo por donde andes. Y él enderezará aquello, ¿verdad?, que tú en alguna ocasión, por algún despiste, por alguna razón, tiendes a irte por otro lado. Él, Señor, cuando ponemos todo delante de él, es capaz de convertir nuestros errores y nuestros fallos en oportunidades. Amén. Él no te condena, no te juzga. Es el diablo el que te condena y te juzga. A día de hoy, el Señor nos juzgará a todos. Empezará por su iglesia, obviamente, delante de ese trono blanco. Delante de ese trono tendremos que estar todos. Pero a día de hoy Él no te condena. Él te salva. Amén. El que viene a condenar es el de siempre. Por eso, lo único que el Señor hace es advertirnos para no caer en el mal, para no caer en el hoyo. Verso 17, por tanto no seáis insensatos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hoy, ¿cuánto tenemos que entender de parte de Dios? Amén. ¿Cuánto tenemos que ponernos a mirar para las cosas de Dios? Por eso este verso es muy conocido. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes nos aconseja bien, sed llenos de ¿qué? Del Espíritu, hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Qué es lo que hicimos esta mañana? Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y ahora dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira que nos dice que hagáis proezas, aunque podéis hacerlas, y seguramente si las hacéis en Dios le agradará muchísimo a Dios. Mira que no dice que hagáis cosas raras, ¿no? Nos dice a todos única y exclusivamente que no seamos insensatos, sino que seamos entendidos en esta verdad y que realmente no nos embriaguemos de otras cosas. Aquí pone vino, ¿verdad? Pero podemos llenarnos y inundarnos de muchísimas cosas más que van a apartar la verdad de Dios de nuestra vida. Y esto hay que cortarlo de raíz. Y lo único que nos dice es que alégrese tu corazón, levanta tu corazón delante del Dios Altísimo, cantando y alegrándote y alabando al Señor y dando siempre gracias por todo. Cuando sale el sol, cuando llueve, cuando nos va bien, cuando no nos va tan bien, cuando nos va mejor o nos va peor, Dios nos enseñará multitud de cosas. Si no ocurrieran esas cosas que a veces nos desagradan o nos incomodan, no nos conoceríamos a nosotros mismos. No sabríamos qué es lo que hay de verdad en nosotros. Dios no nos mostraría nuestro corazón. Andaríamos perdidos, creyendo en algo que no está siendo eficaz en nuestra vida. Pero cuando las cosas se tuercen y la escasez o cualquier otra cosa viene a nuestra vida, cualquier circunstancia adversa aparece de repente, entonces ¿a quién clamamos? ¿Nos desesperamos? ¿Nos olvidamos del Creador? ¿O le buscamos con todo nuestro corazón sabiendo de que mañana es otro día, donde la mano de Dios estará, como lo ha estado también en este día, sobre nuestra vida? Porque Él conoce mi corazón, tu corazón, nuestro corazón, y sabe lo que hay en Él. Y sabe que quiere buscar, que quieres buscarle. Y sabe que quieres
edificar tu vida en Él. Y sabe que no quieres negarle, ni quieres poner a nadie en su lugar. Acabamos con 3 versos muy rápidos. Uno viene en Juan capítulo 8, 47. Estos versos a veces los comparto en algún funeral, pero hoy no hay ningún funeral. Hoy es un día de vida. Amén. Pero quiero que te quede claro. Dice Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Eres de Dios? Pues tienes que identificar las palabras de Dios como tal, porque esas son las que van a nutrir tu vida, las que van a fortalecer tu fe y las que te van a dar la capacidad de poder estar al frente de situaciones donde tus fuerzas ya han claudicado, donde tu sabiduría ya no llega más. Pero ahí va a estar Él. Dice la Escritura, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Les estaba hablando a los fariseos, porque no estaban entendiendo nada, de nada, de nada. Y esto es lo que nos está diciendo hoy el Señor, no os parezcáis a estos. Si oís mis palabras, sois míos. Pero no os comportéis como estos otros, que siempre han negado la verdad de Dios y que llegaron a crucificar al mismo Cristo. Amén. Dice Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¡Ole! ¡Qué tremendo! ¿Sí o no? De cierto te digo que me imites, que hagas lo que yo te digo, porque si haces esto y me sigues, no solo tendrás la luz de la vida, sino que no verás muerte. ¡Qué tremendo! Dile esto a alguien ahí fuera que no conozca a Dios, de tú estás loco, todos vamos a morir. O incluso algún cristiano, hermano, amigo tuyo, todos vamos a morir, todos tenemos que morir. No, los hijos de Dios no morimos, puede morir nuestro cuerpo, pero nosotros no morimos, nuestra fe está basada en algo poderosísimo. Amén. El Señor venció a la muerte y venció porque realmente no solo lo dijo, sino porque lo manifestó. Y así nos lo transmitió. Por eso dice que el que guarda su palabra no verá esta muerte. Y acaba diciendo en Juan 11, 25, 26, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Esto es lo que a veces comparto. Y el verso anterior también en algún que otro funeral. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son muchos los que aún no acaban de entender esto. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque yazga en un ataúd, aunque haya acabado los días de su vida, vivirá. Y no solo puede vivir bien antes de acabar su vida en esta tierra, sino que cuando pase al otro lado, cuando realmente su cuerpo acabe, se desgaste y fallezca, literalmente vivirá, seguirá la esperanza que hemos guardado en nuestro corazón. La fe y la esperanza se habrán desvanecido y, como habíamos dicho muchas veces, ¿verdad?, quedará el amor. Y todo aquel que vive y cree en mí, mira lo que dice, no solo no está muerto, sino que vivirá. Bueno, dice, no morirá eternamente. Pero todos sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Que viviremos eternamente. Amén. Es valioso esto. ¿Sabes? Los hombres de fe que guardaron la palabra de Dios y que nos transmitieron en las diferentes generaciones para llegar a la nuestra, guardaron esto en su corazón. Por eso la palabra de Dios llegó a ti y te convertiste y tu vida cambió. No porque un charlatán lo estuviera diciendo, ofreciéndote cosas bonitas, da 5 y Dios te dará 1000 y cosas de estas. No, sino porque realmente hubo hombres de verdad de Dios que dieron sus vidas, se negaron a todo lo material y dieron sus vidas y no le importó lo que el hombre hiciera con ellos con tal de mantenerse fiel a su palabra. Fueron muchos. Hay muchos que están escritos, que están nombrados en la palabra de Dios, pero hay otros muchos que no han sido nombrados en su palabra, pero que a través del tiempo han sido ejemplo, claro ejemplo de esta gran verdad. No han ido detrás de cosas corruptas que corrompieran su vida y su relación con Dios. Yo soy la resurrección. Y dice, ¿crees esto? Amén. El versículo acaba así, no es que lo diga yo. ¿Crees esto? Amén.
Es una pregunta que solo podemos contestar cada uno de nosotros, para nosotros mismos. Yo creo en lo que ha dicho Jesús, porque no solo ha sido una vez, han sido muchísimas veces, aunque las cosas y las circunstancias tienden a querer que olvidemos, que no nos acordemos, aunque el paso de los años nos desgasten y ya no seamos físicamente tan fuertes, lo que no puede desgastarse nunca es el Espíritu de Dios que crece en nosotros, manifestándose con gran poder a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el que nos fortalece, el que es capaz de hacer de nosotros grandes proezas y grandes cosas para no solo nuestro bien, sino el bien de las personas que nos rodean, ofreciendo y dando única y exclusivamente la gloria a Dios por ser y para ser imitadores de Él. Amén. ¿Quieres esto para tu vida? ¿Has confesado esto delante de Dios? Y esto es importante. Acuérdense que lo que confesamos delante de Dios es importante. No lo estamos confesando delante de hombres. Lo estamos confesando delante de Dios y nos está escuchando. Y está viendo lo que está pasando en nuestra mente y lo que la palabra de Dios está haciendo en nuestros corazones y lo que nuestros corazones están recibiendo en estos momentos. Es importantísimo para nuestra vida. Tarde o temprano muchos de nosotros no estaremos en este lugar y otros ocuparán nuestro puesto o este lugar se desplazará a otro sitio. ¿Quién sabe? No sabemos lo que ocurrirá. Los años pasan y los de Babilonia lo sabían. Eran 70 años que tenían que estar allí. Imagínate. ¿Cómo mantener la fe en 70 años siendo esclavos en una tierra ajena después de haber sido quitado de tu pueblo y de haberte robado todo? 70 años que el Señor dijo que tenían que pasar. Por eso, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pero para ti, para mí no. Por eso nuestra fe debe ser sólida y debe ser basada en las Escrituras. Amén. Aférrate a esta verdad. Cierra tus ojos. Oh mi Dios, no hay palabras suficientes que describan, Señor Dios, la importancia que tiene de buscarte. Sea en lugares como este, Señor, de mañana, o sea, Señor, en las reuniones que hacemos habitualmente, los miércoles, los domingos, Señor Dios, o sea, en cualquier lugar donde estemos, porque tú estás en cualquier lugar. Lo más importante, Señor, es lo que hay en nuestro corazón, lo que tú sabes que hay. Señor, queremos ser imitadores de ti, queremos buscarte, Señor, queremos hacer lo que tú dices que hagamos. Muchos de nosotros no somos sabios ni entendidos, Señor, ni somos ágiles en algunas cosas, Señor, y algunos de nosotros, Señor, pues carecemos de cierta salud o de ciertas cosas, Señor, que nos impiden hacer otras proezas que otros hacen, Señor Dios. Pero no por ello, Señor Dios, envidiamos a nadie, Señor. Al contrario, seguimos apoyándonos en tu fuerza, en tu sabiduría, en tu bondad. Por eso guía nuestros pasos hasta el final de nuestros días. Y no permitas que nos apartemos del camino, mi Señor, porque tú has sido y eres el Dios que nos predicaron, el Dios del que nos hablaron, que abrió el mar rojo, Señor, que liberó a su pueblo, que tuvo gran misericordia de él también en momentos de desobediencia, que una y otra vez los bendijo, e incluso, Señor Dios, los trajo de todas las naciones hasta levantar la nación que hoy es Israel. Y de ahí, Señor Dios, tú te esparciste, Señor Dios, en tu gracia, Señor, y tu favor a través de la vida de tu Hijo. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mi Señor. Gracias, porque nosotros un día